Bienvenidos mis amados a esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición. Qué bueno que estés allí conectado una vez más, con un corazón dispuesto para recibir fielmente de la palabra del Señor, de lo que Él nos quiere entregar en esta mañana. Y hemos denominado este mensaje en esta hora la manifestación de tu obediencia. La obediencia en el Señor, iglesia, es algo tan importante que cuando definitivamente esa obediencia se ve quebrantada, pues obviamente habrá consecuencias, no veremos la gloria de Dios. Ayer el Señor en el servicio nos enseñaba la recompensa de Dios, ¿cierto? La recompensa que Dios quiere entregar a sus hijos, y allí veíamos muchas de las razones por las cuales no hay esa recompensa, obviamente no hay esa bendición hacia sus hijos. Pues lo que queremos mirar hoy es en relación a la obediencia, para que nosotros miremos a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, que nos habla el Señor en relación con su obediencia. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, el verso 19 dice la palabra así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así dice la escritura, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo está hablando acerca de Adán y del Señor Jesucristo, y él está diciendo claramente, a causa de esa desobediencia de Adán, pues los muchos fueron constituidos pecadores, pero también a causa de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo fuimos constituidos justos. Cuando hablamos de la obediencia, pues el ejemplo claro, iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Es solamente mirarlo a Él y darnos cuenta efectivamente de cómo el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la carta a los Filipenses, quiero que vayas allí conmigo, allí podemos observar claramente lo que te estoy mencionando, lo que te estoy diciendo. Filipenses capítulo 2, dice la palabra, el verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo esto, lo que dice la palabra, ¿cierto? Se humilló hasta la muerte, sí, a sí mismo, obedeciendo hasta la misma muerte. Ese fue el deseo del corazón de Dios, una obediencia total hasta el momento de su muerte. Cuando hablamos entonces de la obediencia, es mirar a Jesús, es mirar a nuestro Señor Jesucristo y darnos cuenta de la necesidad que hay en los hijos de Dios efectivamente de obedecerle, de no tener en poco sus enseñanzas, de no tener en poco su palabra, como también el Señor nos lo daba a conocer la semana pasada. La pregunta es, ¿qué tan obedientes somos nosotros? ¿Qué tan atentos estamos a la voz de Dios? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿En qué estamos desobedeciendo a Dios? Esas son preguntas que nosotros nos debemos hacer en este momento. Entonces el ejemplo claro es Cristo Jesús. Dice que por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a su obediencia, que obviamente llegó hasta la cruz, ahora nosotros hemos sido declarados justos delante del Padre. Qué regalo tan hermoso de parte de Dios para todos nosotros. La pregunta sería, ¿es necesario obedecer a Dios? Y si no obedezco, pues mira lo que dice la palabra, Romanos 16, verso 19. Romanos 16, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, en la iglesia en Roma, les dice, su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Aquí cuando leo este pasaje me doy cuenta de la necesidad de obedecer a Dios.
porque es que mi obediencia va a ser notoria a las personas que están en mi entorno. Definitivamente, iglesia, si yo no obedezco a Dios, pues también mi desobediencia va a ser notoria a las personas que me rodean. Pero cuando tú eres un hijo, una hija de Dios que definitivamente decide caminar con Dios, que decide obedecer a la palabra del Señor, eso va a ser notorio. Pablo les decía, yo me gozo de ustedes porque están obedeciendo a Dios, porque están obedeciendo a su palabra. Realmente me gozo, me alegro fielmente de lo que ustedes están haciendo. Y es lo que nosotros debemos obrar, iglesia. Que nuestra obediencia al Señor, las demás personas la puedan ver. Que puedan ver en nosotros hombres y mujeres que estamos caminando con Dios, que estamos buscando la presencia del Señor, que hay un anhelo profundo en nosotros, sencillamente de hacer su voluntad, de caminar con Dios. Esa sería la pregunta. ¿Hay una obediencia notoria a las personas que están a tu alrededor? O por lo contrario, lo que ellos están viendo es que tú te has olvidado de Dios, te has apartado del Señor, has permitido que tu corazón se endurezca. Esa es la pregunta que quiero hacerte en esta hora. ¿Es necesaria esa obediencia? En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 28, ve allí conmigo. Hechos 5, verso 28. Dice la escritura, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ojo con esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está claro, ahí está resumido. A Pedro y a Juan les había sido prohibido por parte de los fariseos predicar en el nombre de Jesús. Ellos le habían prohibido, le dijeron no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús, ni siquiera estar mostrando la vida de ese hombre. Pero ellos siguieron predicando, ellos siguieron obviamente llevando el evangelio porque era lo que el Señor Jesucristo les había dicho que ellos debían hacer. Y Él le dice claramente, es necesario que obedezcamos a Dios, antes que a los hombres. La obediencia es necesaria en nuestra vida por eso, porque tú tienes dos caminos, o agradar y obedecer a los hombres, o definitivamente obedecer a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Volver a obedecer a Dios, volver a obedecer a su palabra, a lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Necesitamos volver nuevamente nuestro corazón a Dios, apartar la dureza en el corazón, quita la rebeldía, porque la rebeldía no va a traer absolutamente nada bueno para tu vida, no lo va a traer. Y aquí viene el título de nuestro mensaje. Entonces, ¿cómo se manifiesta en mi vida esa obediencia? En la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 8, mira lo que dice la Escritura. Hebreos 11, verso 8. Dice la preciosa palabra del Señor así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta en este pasaje que habla específicamente de la fe, que nos habla de Abraham? Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde él iba. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. ¿Y el que hizo? Él obedeció. Él no sabía dónde iba. La misma Escritura nos lo está diciendo. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La obediencia se manifiesta en el instante en que Dios nos dice las cosas a través de su palabra. Y nosotros sin replicar, sin preguntar, sencillamente
tenemos ese deseo en nuestro corazón de hacer lo que Dios nos ha dicho. Algunos equivocadamente, iglesia, cuestionan a Dios, le preguntan a Dios, colocan tantas barreras, tantos parámetros para no obedecer al Señor. Pero el ejemplo de Abraham es un ejemplo claro. Imagínate salir de su tierra donde tenía absolutamente todo, solo por obedecer a Dios. Solo porque el Señor le había dicho claramente, tienes que salir. Te daré una nueva tierra, te daré una nueva herencia. Y Abraham en su corazón, él dijo, voy a obedecer a Dios. La obediencia se manifiesta en el momento en que Dios te dice, me dice las cosas a través de su palabra, y yo sencillamente las obedezco, las hago, las cumplo. Allí mismo en el verso 17, estoy en Hebreos 11, verso 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y ahí nos muestra otro evento de Abraham, donde él obedeció, donde Jehová le pidió a su propio hijo, a su unigénito, a Isaac, le dijo, entrégamelo, dámelo en sacrificio. Y Abraham no lo pensó, él obedeció. A lo que voy con esto es que Dios siempre va a estar probando nuestra fe, nuestra manera de actuar. Él va a estar probando nuestra obediencia para ver si somos o no capaces, iglesia, definitivamente de ir en pos de la voluntad de Dios. Si Abraham hubiese sido otro, él hubiese negado a su propio hijo. Si Abraham hubiese sido otro, hubiese dicho, pero ¿cómo Dios me va a quitar al hijo de esta promesa tan grande? Él obedeció, en su corazón había el deseo sencillamente de hacerlo. A lo que voy, iglesia, es que cuando Dios te pide algo, tú obedece. Dios sabe por qué te está diciendo las cosas, Dios sabe por qué te las está pidiendo. Y cuando hay hijos e hijas de Dios que confían plenamente en Él, debe haber el pensamiento que hubo en Abraham, donde Abraham decía claramente que Dios era capaz de levantar de los muertos a su hijo, si así hubiese sucedido, que Dios tenía el poder para levantar a su hijo de la muerte misma. Y ahí donde dice, donde en sentido figurado le volvió a recibir, claro, porque él estuvo a punto obviamente de degollar a su hijo. Y el hecho de que Dios hubiese provisto ese carnero obviamente era la gloria de Dios manifiesta sobre él, volver a tomar a su hijo. La obediencia se manifiesta en el sentido de cuando Dios nos pide cosas a través de su palabra y nosotros somos capaces obviamente de llevarlas a cabo. ¿Debemos o no ser obedientes? Claro que sí. Pero ¿quién debe ser obediente? Esa sería la pregunta. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Ve allí conmigo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la escritura, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En esta salutación que está haciendo el apóstol Pedro, él está diciendo claramente que nosotros como hijos de Dios fuimos elegidos según la presciencia. Esa palabra presciencia habla de la misma omnisciencia, que Dios conoce absolutamente todas las cosas y en eso, iglesia, nosotros fuimos elegidos por Dios. O sea, él ya sabía que tú y yo íbamos a ser sus hijos, fuimos escogidos por Él, ¿sí? Y dice aquí la palabra, pero fuimos escogidos con un propósito, para ser obedientes, para obedecer a Dios. La pregunta que te hacía es, ¿quién debe ser obediente? Pues los hijos de Dios.
Si decimos que tenemos un Padre celestial, si decimos que tenemos un Padre que nos ama, que nos instruye, pues fuimos elegidos aún desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, pero para obedecerle. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo es ser limpiados de nuestro pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claro. Tú y yo fuimos elegidos. Pero si fuimos elegidos, iglesia, entonces, pues obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Obedezcamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hay un propósito sobre tu vida y todo lo que Dios te instruye a través de la palabra es porque Dios te quiere guardar del mal, es porque Dios no quiere que el enemigo gane ventaja alguna sobre tu vida, sobre mi vida. Pero cuando somos desobedientes, definitivamente hay consecuencias. En la carta a los Hebreos, el capítulo 5, el verso 7, mira lo que dice la palabra, Hebreos 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a su propio Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Importante. Dice que aunque Jesús era el propio Hijo de Dios, Dios mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué impresionante, ¿no? La sujeción de nuestro Señor Jesucristo a su Padre Celestial, siempre en obediencia. ¿Qué hizo Jesús allí en Getsemaní? Pues él clamó, dice que hubo ruegos, súplicas, un gran clamor, lágrimas, pidiéndole a su Padre que si era posible le librara de la muerte, y fue oído de parte de su Padre Celestial. ¿Qué hizo el Padre? Envió un ángel del cielo para fortalecerle. Pues Jesús mismo sabía que tenía que morir, él sabía en obediencia que tenía que llegar hasta la muerte y que fuera muerte de cruz. Pero él, en su parte humana, eso es lo que está diciendo acá la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que Dios va a formar nuestras vidas, nos va a colocar muchas veces en circunstancias difíciles para mirar en sus hijos si somos capaces de obedecer o no. Lo más importante acá es que dice, y habiendo sido perfeccionado, Cristo Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante tener la convicción de caminar en obediencia con Cristo. No es solamente una oración que alguien hizo en algún momento donde dijo, Jesús, ven a mi corazón, y él siguió viviendo su vida lejos de Dios, en desobediencia, sin atender a la palabra del Señor. Aquí la Escritura me está diciendo que él va a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El hecho de ser un hijo de Dios me lleva a obedecer a Dios, me lleva a obedecer a su palabra. Ahí la salvación obviamente es donde se empieza a evidenciar. ¿En quiénes se evidencia la salvación? Pues en aquellos que están obedeciendo a la palabra de Dios. Qué impresionante esto. ¿En qué lugar debo ser obediente? Esa sería la pregunta. ¿Solamente en la iglesia? ¿Solamente cuando mis hermanos en Cristo me estén observando? Pues mira lo que dijo Pedro también en una de sus cartas, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y mira lo que dice acá. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ahí está claro, ¿no? ¿Dónde debo ser obediente? Pues obviamente en todo lugar. El apóstol Pedro está diciendo, como hijos obedientes, como hijos de Dios, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Obvio, antes estábamos en la ignorancia, hacíamos lo que bien nos parecía, lo que nosotros creíamos que era lo correcto, pero ya no hay esa ignorancia en nuestro corazón, ya la palabra nos ha dado luz sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea, es un llamado de atención diciéndole a su iglesia, deben ser santos, deben vivir en obediencia al Señor, deben dar testimonio de que son verdaderos hijos de Dios. Y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Estamos dando el testimonio realmente de verdaderos hijos de Dios? Genuinamente en nuestras vidas nosotros estamos caminando con Cristo, siguiendo sus enseñanzas, obedeciendo a su palabra, o tal vez nos hemos convertido solamente en oidores y no en hacedores de la palabra. La Escritura hace una exhortación fuerte a vivir en santidad, a vivir en el camino de Dios, en la voluntad del Señor, sabiendo que el que nos llamó es santo. Y escrito está, sean santos porque yo soy santo. Creo que eso es algo que la iglesia ha olvidado hoy en día. Y cada uno vive a su acomodo, a su manera, como cree que puede llevar su vida, pero está ignorando la santidad de Dios. Tú y yo necesitamos volver a ser santos como Él es santo. Obviamente hay una santificación que tenemos en Cristo Jesús porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, pero tú día a día debes practicar tu santidad, vivir en la voluntad de Dios, hasta que llegue esa santificación perfecta que llegará cuando Cristo venga por la iglesia y nosotros seamos transformados fielmente. Pero sigamos mirando las Escrituras, Filipenses 2, verso 5, ve allí nuevamente, ya lo habíamos leído. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y aquí viene la parte que nos interesa, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Aquí el llamado del Señor a través del apóstol Pablo es que en nosotros haya el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que en su iglesia haya el sentir de vivir para Dios, de caminar con Dios y de ser obediente hasta la muerte. La muerte de Jesús fue la cruz. Nosotros no sabemos si la muerte nos hallará o Cristo vendrá y nos llevará al cielo. Pero lo que sí debemos saber es que en nosotros debe haber el deseo de ser obedientes hasta la muerte. ¿Hasta cuándo debo ser obediente? Todos los días de tu vida, mientras tú estés sobre esta tierra, debe haber el deseo, el anhelo en tu corazón de ser obediente a Dios. Ya fuiste desobediente, ya le fallaste a Dios, ya estuviste lejos de Dios por años posiblemente, pero ahora estás en Cristo y ahora el deseo de tu corazón debe ser obedecer a Dios. Decirle al Señor, yo quiero comportarme rectamente, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero hacer las cosas, Señor, a tu manera. Ya las hice a mi manera, ahora las voy a hacer a tu manera. Que lo que tú me digas en tu palabra lo voy a hacer. Que los momentos en que pruebes mi vida pueda salir a flote mi obediencia, porque realmente sí quise agradarte. Pero
Entonces, si yo reconozco en este momento, iglesia, que estoy desobedeciendo a Dios en algo, ¿qué debo hacer? Escúchame muy bien esto. ¿Qué debo hacer para ser obediente? Gálatas 3, verso 1, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Gálatas 3, verso 1. Allí la palabra nos tiene una respuesta clara. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estas eran palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia. Y él les da un término, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, inicialmente los cristianos de Galacia estaban obedeciendo, caminando con Dios, siguiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio, pero llegaron falsos profetas. Y esos falsos profetas que llegaron allí a Galacia hicieron que muchos de ellos se desviaran, se fascinaron en esa falsa enseñanza. ¿Qué debes hacer para ser obediente? No te dejes, ¿sí me entiendes?, vislumbrar por palabras de hombre que no están dentro de la Escritura. No alivianemos las cosas, o sea, no digamos, no, esto no es tan malo, no, esto no creo que ofenda a Dios, no, en el Señor las cosas son sí o no. Y eso es algo que nosotros debemos saber, pero hay muchos que hoy están fascinados, hay muchos que sencillamente se han deslizado por enseñanzas que vienen del corazón del hombre y no del corazón de Dios. Eso le pasó a los cristianos de Galacia. Y como les decía Pablo, Gálatas insensatos. ¿Quién es una persona insensata? Una persona que no está cuerda, que no está equilibrada, que no está fundamentada realmente en la palabra de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, estoy fundamentado en su preciosa palabra. Y allí es donde Dios me está guiando y me está instruyendo. Allí mismo en Gálatas 5, el verso 7. La escritura dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Lo mismo. ¿Qué pasaba con ellos? Corrían bien. ¿Cuál era la carrera? La carrera en Cristo. Y Él les dice, ¿quién les estorbó a ustedes para que no obedecieran a la verdad? ¿Qué hago para ser obediente? Obedece a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Obedece a lo que el Señor te dice a través de la palabra. No seas obstinado creyendo que tú conoces más que Dios. No, nunca nosotros vamos a conocer más que el Señor. Dios sí conoce todas las cosas y por eso Él nos dejó las Escrituras como un manual de vida para nosotros. Ahora, si tú estás corriendo bien, no permitas que nada ni nadie estorbe tu camino en Cristo para ser obediente. Camina fielmente con el Señor. Quita todo lo que se va presentando en el camino que tú sabes que no es de Dios. Eso es algo necesario en tu vida. Quita lo que te estorba, quita lo que no te deja buscar a Dios, quita lo que no te deja caminar con el Señor fielmente, quita lo que haya tomado el lugar que le correspondía única y exclusivamente a Dios. En la carta a Tito, Pablo también dice algo muy importante. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En ese consejo, en ese consejo que Pablo le entrega a Tito, le está diciendo, recuérdales a nuestros hermanos en Cristo que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, alguien que quiere ser obediente debe estar dispuesto a hacer lo bueno siempre. Dispuesto a toda buena obra en Cristo. Que lo que sabemos que es correcto. El miércoles pasado entregaba un mensaje acerca de la conciencia. Nuestra conciencia misma nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo.
El Hijo de Dios debe estar dispuesto plenamente a hacer lo bueno, lo recto delante de Dios. Dispón tu corazón a eso. No seas una persona negligente, no seas una persona terca, obstinada, sabiendo que lo que estás haciendo es incorrecto, pero pese a eso sigues haciéndolo. En la carta a los Hebreos, el capítulo 12, mira lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 12, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué comparación la que hace el autor de esta carta? Dice, si obedecíamos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no debemos obedecer a nuestro Padre celestial? Y si le obedecemos, ¿viviremos? Si tú quieres saber qué debes hacer para ser obediente, pues obedece a tu Padre celestial. Coloca en tu corazón el deseo de decirle, lo voy a hacer a tu manera, Señor. Me cuesta, me es difícil, pero lo voy a hacer. Quiero obedecerte plenamente. Y termino con esto, iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No podemos ignorar esa verdad. La pregunta que hace el apóstol Pedro es, ¿cuál es el fin o cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, ¿qué hago para ser obediente? Tener presente lo que me está diciendo acá la palabra. Que el fin de aquella persona que no obedezca a Dios será una condenación eterna. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, no porque la salvación dependa de nosotros en el sentido por tus obras, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? ¿En dónde aparecerá el desobediente? ¿En dónde aparecerá el que nunca quiso seguir la palabra de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios? Estamos hablando de nuestras almas, iglesia. Estamos hablando de nuestra salvación. Por eso él dice, es tiempo de que el juicio de Dios comience por su propia casa, por la casa de Dios. Tienes que tener presente eso. El Hijo de Dios tiene que ser obediente, caminar en la verdad del Señor, caminar en Cristo, sabiendo que ya Cristo murió, obtuvo esa salvación grande, gigante en amor por todos nosotros, y en gratitud yo voy a obedecer a Dios, voy a caminar con Él hasta el final. ¿Cuál es la manifestación de tu obediencia? ¿Cómo te están viendo los demás? ¿Como alguien obediente? Y más importante aún, ¿cómo te está viendo tu Padre Celestial? ¿Sí te está viendo como alguien que le obedece? Señor amado, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra en este momento. Y quiero pedirte que nos perdones por nuestros pecados, Señor. Que tengas misericordia de tus hijos en esta hora. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor, porque tal vez pecamos en muchas cosas, Dios, con nuestra mente, con nuestro corazón, pero hoy te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que haya un deseo profundo en el corazón de tus hijos de obedecerte, Padre, porque el fin de nuestra fe será la salvación de nuestras almas, así como la obediencia confirmará esa salvación en Cristo Jesús. Lleva a tu pueblo, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, Señor, en tu obediencia, Señor Jesucristo, fuimos considerados justos. Y hoy queremos caminar en esa justicia, que haya el deseo profundo en el corazón de tus hijos de obedecer fielmente a ti, a tu palabra, que no nos sueltes un solo instante de tu mano, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos,
y te damos las gracias, que esta palabra cumpla un propósito, que no vuelva vacía, que esté en el corazón de tus hijos fielmente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, qué bendición, qué enseñanza tan hermosa de parte de Dios para todos nosotros. Que el deseo de tu corazón sea todos los días de tu vida, hasta el día de tu muerte, de obedecer a Dios. Que en el momento en que tú falles, peques, te coloques inmediatamente a cuentas con el Señor, pero que en ti, en mí, haya el deseo fiel de obedecer a Dios todos los días de nuestra vida. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo, compártelo con más vidas para que muchos más escuchen el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.